Bueno, le voy a dar paso a nuestro presidente de nuestro capítulo de Bogotá, el doctor Jairo Pérez, para que nos acompañe a partir de este momento en la mesa y nos acompañe en la siguiente sesión que va a ser muy interesante y es hablar acerca de la nueva guía de VIH en Colombia. Doctor Pérez, bienvenido, muchas gracias por estar aquí conmigo y le cedo la palabra. Buenos días para todos. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en nuestro foro de conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Nos agrada mucho tener una compañía tan buena de conferencistas y de personas que asisten a escuchar las charlas. Para el siguiente bloque de conferencias, nos vamos a enfocar en los aspectos nuevos que nos presenta la nueva guía de práctica clínica basada en la evidencia científica para la atención de la infección por VIH y SIDA en nuestro país. Un documento muy completo que fue liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social y por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y la Asociación Colombiana de Infectología, con el cual nos ponemos a tono con varios temas que ya se venían desarrollando en otras partes del mundo en lo que tiene que ver con abordaje, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Por lo anterior, vamos a tener 3 temas de profundización durante la próxima hora: en diagnóstico y prevención, en seguimiento y en tratamiento. Y para la primera charla, contamos con el doctor Leonardo Arévalo Mora, quien es médico magíster en salud sexual y reproductiva, especialista en epidemiología, máster en VIH, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, que nos va a hablar de la dimensión de diagnóstico y prevención, de lo nuevo de nuestra guía de VIH en el país. Bienvenido, doctor Arévalo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Jairo. Es para mí un placer poder estar en este encuentro, en un día más de conmemoración de la respuesta que tenemos nosotros a la infección por VIH. Bueno, el día de hoy tenemos este espacio donde no podíamos dejar pasar la presentación de la guía, sobre todo en los aspectos más importantes, aquellas diferencias que nos acercan un poco más a los adelantos que hemos tenido realmente con toda la evidencia que se evaluó. Durante la próxima hora vamos a hablar de las 4 dimensiones. Esta primera parte va a ser la de dimensión de prevención y diagnóstico. Pues como es primordial o prioritario en este momento la socialización de la guía, sé que han tenido varios espacios en los cuales han podido visualizar los cambios, se ha tratado de ya comenzar a hacer algunas acciones de práctica con respecto a la atención en nuestros pacientes, pero pues como les digo, el día de hoy no podíamos dejar pasarla. Esta guía que del 2021 marca un hito así como las otras. Recuerden que nuestras primeras guías del 2006, donde era un consenso de expertos, un 2014 donde hubo una guía con una metodología especial y una 2021 que cuenta con todo un apoyo con el IETS, con toda la evidencia nueva y tal vez tratando de trazar un gran adelanto para lo que es el país y que también de todas maneras tenemos que hacer una evaluación con lo que es la realidad. Durante estos próximos 20 minutos vamos a hablar lo que es prevención o algunos de los ítems más importantes, más novedosos dentro de una guía. Hasta este año es que podemos decir oficialmente que la prevención entra dentro del manejo del VIH. Pues antes había habido modelos, iniciativas de la ONG, de la sociedad civil, pero ya podemos decir que este es el primer paso para que oficialmente por parte de ministerio, de estatutos, de planes, se pueda establecer unas indicaciones, unas condiciones específicas para prevenir la transmisión del VIH. Entonces, bueno, presentando lo que es la guía, quiero resaltar
todos los participantes. No solo fue una sociedad, fueron varias asociaciones y grupos de pacientes los que ingresaron en la construcción de la guía. Obviamente está el Ministerio de Salud en asocio con el territorio, el IES, como les dije, en la parte metodológica, que fue la plataforma para que todos estuviéramos como los líderes en lo que es el tema, y los líderes metodológicos y expertos clínicos, la Asociación Colombiana de Infectología, y hubo otras sociedades que, a pesar de que no son de infectología, tenían un papel prioritario, primario en lo que era la construcción, como lo que fue la Federación Colombiana de Ginecología y lo que fue la Sociedad Colombiana de Pediatría. Digamos que esta parte que les muestro es realmente cómo se construyó. No fue un solo consenso de expertos, hubo un grupo desarrollador. El core metodológico, los expertos metodólogos fueron los del IES, quienes convocaron a determinadas asociaciones, expertos clínicos. Hubo representantes de pacientes y sobre todo una presencia muy importante de lo que fue el ministerio. Fue con ellos que se realizó la guía, el grupo temático del Ministerio de Salud y Protección Social, el grupo técnico de apoyo del Ministerio de Salud y el grupo revisor. Entonces, digamos que estuvimos, no hubo manera en que ninguna influencia externa nos estuviera a nosotros mostrando los caminos, sino fue una construcción de ceros, con la evidencia, con lo que es la realidad del país y los adelantos que tienen los pacientes, derechos para manejar mejor lo que es la parte de VIH. Entonces, bueno, la estructura muy diferente a la del 2014, donde respondíamos algunas preguntas nada más. Se establecía como pregunta de investigación qué sucedería si, cuál sería el mejor diagnóstico. En este sí hay una estructura más establecida, son 4 dimensiones, las cuales vamos a ver los diferentes cambios en esta hora. Vamos a comenzar con una dimensión de prevención y diagnóstico. Entonces, bueno, la presentación oficial de lo que fue la guía. Vamos a hablar de lo que es la prevención. Como les dije, uno de los grandes atractivos de esta guía, todo lo que es el establecimiento del manejo de la prevención y las diferentes recomendaciones. Entonces, creo que lo más importante, o lo que podemos manejar, es cuáles fueron las recomendaciones que se establecieron y que debemos comenzar a mirar cómo será la implementación. Una primera recomendación en lo que es el manejo del tenofovir en tricitabina como PrEP es recomendación número 1. Se recomienda el uso del tenofovir bisoproxil fumarato en tricitabina o tenofovir alafenamida en tricitabina diario como medicamento para profilaxis preexposición de la infección por VIH en personas mayores de 12 años que se evalúen como de riesgo sustancial de adquirir la infección por VIH. Ya les voy a explicar qué es el riesgo sustancial. Y también es muy importante que tengamos en cuenta que son los 2 medicamentos que se nombran, el tenofovir bisoproxil en tricitabina y el tenofovir alafenamina en tricitabina. ¿Por qué va a ser importante? Ya lo van a ver en los diferentes puntos especiales que hay sobre la dimensión. Una segunda recomendación, no lo veíamos, digamos, tan cercano a la realidad del país, pero sí logramos establecer que el uso de anillos de dapivirina, que es un medicamento antirretroviral, para mujeres mayores de 18 años que se evalúan como de riesgo sustancial de adquirir la infección por VIH de acuerdo a disponibilidad en el país. Entonces, en el momento, la dapivirina en su presentación de anillos vaginales no se encuentra, pero contrario a lo que sucedió en el 2014, donde tuvimos una limitante por cuestión de tiempo, en esta ocasión sí se dejaron recomendaciones para que tan pronto fueran autorizadas por el ente correspondiente, se pudieran utilizar y pudiéramos implementarlas dentro de nuestros diferentes programas de prevención. La recomendación número 3, si hay una contraindicación para lo que es el tenofovir en tricitabina, se colocó que se sugiere el uso de Maraviro como medicamento para profilaxis preexposición de la infección por VIH en personas mayores de 18 años que se evalúen en riesgo sustancial, siempre y cuando haya contraindicación de las otras recomendaciones. Bueno, muy bien. La recomendación número 4, se recomienda el uso diario o a demanda de los medicamentos recomendados para profilaxis preexposición en personas que se evalúen como de riesgo sustancial de infección por VIH. Esta recomendación trae varios conceptos que tenemos que mirar a lupa, como es lo que es el uso diario y el uso a demanda, y qué es el tal riesgo sustancial. Entonces, ¿qué es el riesgo sustancial? Digamos que la persona que desea el uso del PrEP no tiene, digamos, ninguna contraindicación, no tiene ninguna limitación en que quiera ingresar a un programa de PrEP
pero tenemos que tener, así como éramos nosotros muy cuadriculados en que las personas que tengan ITS, que tengan una citología vaginal alterada, les solicitemos, perdón, el tamizaje de VIH, también tenemos que tener en cuenta determinadas personas en las cuales tenemos nosotros como obligación ofrecerles una profilaxis preexposición a VIH. ¿Cuál es ese riesgo sustancial? Entonces, haber presentado en los 6 meses anteriores cualquier infección de transmisión sexual aguda, en un contexto que se presente también de sexo transaccional, mirar las personas que tengan relaciones sexuales sin condón con alguien cuyo estado de infección por el VIH sea desconocido o positivo, y haber recibido una profilaxis post-exposición no ocupacional. Esos son los criterios para el riesgo sustancial que tenemos que tener muy en cuenta cuando queramos nosotros de manera activa ofrecer lo que es la PrEP. Esto ya estableciendo que hubiese una realidad en la cual podemos dar el medicamento, pero no es a libertad en una prescripción de una fórmula de una consulta externa, sino en un programa de atención. Esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, en esta prevención, en la recomendación número 5, se habla también de lo que es la profilaxis post-exposición. Se enmarcaron los dos temas, tal vez recuerden en el 2014 que la profilaxis post-exposición ocupaba el último capítulo, en este es uno de el primero realmente, y se brinda o se le da una importancia grande a lo que es los dos momentos, la preexposición y la posexposición. Obviamente, como ustedes comprenden en definición, que el uso de la posexposición, de la profilaxis posexposición es con 3 medicamentos antirretrovirales, y la recomendación 5 precisamente habla de cuáles deben ser esos medicamentos. El tenofovir entecitabina dolutegravir en sus dos presentaciones, el tenofovir disoproxil y el tenofovir alafenamida. Tenemos el tenofovir disoproxil entecitabina raltegravir, el tenofovir disoproxil elvitegravir covicistat, el tenofovir entecitabina darunavir y el tenofovir entecitabina maravir. Como ven ustedes, se está utilizando un solo medicamento en la columna vertebral y el resto son los inhibidores de integrasa que están presentes allí para hacer el esquema, un inhibidor de proteasa y el maraviro que se vuelve a utilizar como dentro del listado de los últimos, pero es una de las opciones en dado caso de que no existiera un acceso a los otros medicamentos. Pero bueno, estos medicamentos ya, digamos, están disponibles en todas las áreas del país. Si no es uno, si no son todos, será alguno, obviamente, por la parte de lo que es el manejo de la parte rural y demás. Además que, pues, hablando de posexposición no ocupacional, no se va a dar solo en las ciudades, entonces tenemos que tener en cuenta a qué podemos echar mano. Bueno, la recomendación 6, esta sí ya se habla desde no recomendar algo. No se recomienda usar esquemas basados en sidobudina, lamivudina, como en la columna vertebral, o con lopinavir, ritonavir, o atazanavir con o sin ritonavir como tercer medicamento para una profilaxis post-exposición. Recomendación 6, ya nos habla entonces cuáles medicamentos podemos dejar de utilizar, que no estemos pensando como ya lo hacíamos en los diferentes protocolos, sino ya vamos un paso adelante en lo que es el esquema. Esto en cuestión a lo que es la prevención. Hay algunos puntos delicados o de tener en cuenta en cuestión a la prevención, unos puntos especiales. ¿Cuáles serían esos que tenemos que tener como criterios en lo que es el manejo? Primero, ya les he hablado mucho de que tuviéramos en cuenta que ahí están las dos presentaciones, el tenofovir disoproxil entecitabina y el tenofovir alafenamida entecitabina, y es por esto. El tenofovir alafenamida no ha tenido estudios todavía de una adecuada efectividad en lo que son las relaciones sexuales vaginales, en las relaciones heterosexuales. Entonces todavía no se recomienda el utilizar este medicamento en mujeres o en personas heterosexuales. Sí lo hace el tenofovir disoproxil. Lo que es a demanda y el uso diario de la profilaxis preexposición también tiene una indicación, y es que a demanda solo se utiliza el tenofovir disoproxil por la misma situación. No es que no haya, están en cursos, no es que demuestren inferioridad, no, simplemente todavía no se ha podido concluir con la evidencia tan certera como la quisiéramos nosotros para poder recomendar sin ningún miramiento. Entonces, por el momento, en las guías sí quedaron esas dos recomendaciones. El PrEP a demanda es solo con tenofovir disoproxil y el TAF se debe evitar todavía como PrEP en mujeres. Entonces, ¿qué es esto del uso diario y a demanda del PrEP? Y tiene que basarse en lo que es el perfil de riesgo.
Recordemos también que esto no, el PrEP no es un solo medicamento que se va a dar como se da antibióticos en un manejo odontológico. Esto hace parte de una estrategia, la prevención combinada, donde hay intervenciones educativas, el suministro de preservativos y lubricantes, la circuncisión voluntaria si así se desea, y todo esto debe ir enmarcado en un programa de PrEP. ¿Cómo así? Sí, el medicamento no se da en una consulta externa nada más, sino tiene que haber un programa, así como lo está el modelo del programa de atención en VIH. Obviamente no tienen que asociarse porque pues, no queremos que los pacientes sientan que están yendo a un programa de VIH como tal, sino es a una prevención. ¿Prevención de qué? No importaría en el contexto social o a cuál local o IPS va a entrar una persona pidiendo una profilaxis preexposición. Entonces, esto es lo que nos hace el llamado, es a que tenemos que construir esos modelos de atención a pacientes para la profilaxis preexposición o posexposición, donde deben haber diferentes valoraciones de profesionales, de nutrición, de psicología, de trabajo social, de químico farmacéutico, el médico y diferentes laboratorios. De eso se trata la individualización que estamos mencionando. Entonces, esa valoración en cuestión a lo que es las condiciones especiales para cada uno de los riesgos tiene que realizarse, por ejemplo, por trabajo social. Tiene que haber un estudio sobre si hay contraindicaciones para el uso del tenofovir emtricitabina, por ejemplo, y utilizar la recomendación 3. Y para eso se tiene que solicitar de una batería de exámenes, como ustedes ya ven, es muy parecido a lo que es el manejo en VIH, donde hay un estudio de la función renal, todo lo que es el perfil metabólico, diferentes infecciones y obviamente el tamizaje para VIH. Así suene muy tonto, sí tenemos que hacer un diagnóstico, una tamización del VIH para que no se nos llegue a pasar ningún paciente al cual se le pueda iniciar un tratamiento antirretroviral y que pueda llegar a tener riesgo de crear una resistencia. Imagínense, dar solo un tenofovir emtricitabina a un paciente que tuviera la infección. Parece tonto, pero es lo que tenemos que tener como base, que el paciente no tenga el diagnóstico de VIH. Podría llegar a suceder en un juicio de valor que podemos hacer que los pacientes también se acerquen a estos lugares, así como se acercan para donaciones de sangre, para ver que les hagan un examen y saber si sí o no tienen la infección por VIH. Entonces tenemos que tener un estudio muy completo con respecto a lo que es las diferentes infecciones de transmisión sexual. ¿Qué es lo que es entonces el tratamiento a demanda? Es utilizar 2 tabletas de tenofovir emtricitabina entre 2 a 24 horas previas a la relación sexual de riesgo y después tener una tableta a las 24 horas, tomar una tableta a las 24 horas de esa primera dosis y una tableta 24 horas después de la segunda dosis. Y el seguimiento en los programas debe ser con un mínimo de cada 3 meses, donde se dará un suministro también de medicamentos a los 3 meses, 90 días. Entonces, como ven, no es simplemente el mencionar los diferentes esquemas, qué es lo que debería tener como indicación, como contraindicación, sino es establecer todo un modelo que va a ser un reto para todo el sistema de salud, porque tenemos que movernos en cuestión a la prevención y no en atacar una enfermedad. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo van a entrar las EAPBs para implementar estos programas, qué importancia le van a dar dentro de su población, etc. Bueno, entonces ya saliendo de prevención, para, digamos, poder manejar el tiempo, vamos a hablar de diagnóstico. Vamos a repasar todo lo que son los flujogramas de diagnóstico en nuestras 2 poblaciones, adultos y embarazadas. También se podría decir que el flujograma también aplica para adolescentes, niños, pero pues con mayores de 18 años no tiene nada que ver con lo que es la estrategia del binomio madre-hijo. Pero quiero antes establecer un poquito de lo que son las diferentes nomenclaturas que vamos a utilizar en los flujogramas. Recordemos que el tamizaje por el examen de ELISA, por la prueba de ELISA, tiene diferentes generaciones. Solo quiero que nos quedemos con unos conceptos muy claros. Y es que entre más, digamos, avanzado, una tercera, una cuarta generación, hay una posibilidad de detectar mejor las inmunoglobulinas o el antígeno 24, P24. Como vemos ahí, la detección se hace tanto en el antígeno, como ven en la cuarta generación, estamos hablando de péptidos recombinantes sintéticos de VIH1 y 2, y anticuerpos para detectar el antígeno P24. ¿Por qué esto es tan importante? Y porque siempre lo mencionamos cuando hablamos de los flujogramas. Básicamente por el tiempo en que logramos tamizar a los pacientes y el tiempo en el cual podemos hacer el diagnóstico. Como están viendo en esta gráfica, son los días en lo que es el eje X, y lo que estamos viendo es cómo los diferentes ELISAs pueden detectar el VIH. Entonces, como un primer
Un ELISA de primera generación lo detecta a los 40 días, el de segunda generación hasta los 30 días, el de tercera generación a los 20 días y el de cuarta generación prácticamente a los 10 días. Eso es lo importante que tengamos en cuenta cuando mencionamos cuáles son los exámenes que se hacen en los tamizajes. Este es algo muy similar. Aquí lo que estamos viendo es cuáles son las diferentes pruebas, cómo son pruebas de antígenos y anticuerpos y cómo son los de tercera y cuarta generación, y nuevamente, sino que ahora vemos hacia el otro eje del tiempo, el cómo es que se puede lograr el diagnóstico a los 15, 10 días. Bueno, muy bien, pero entonces, ¿eso por qué es importante? Pues por los flujogramas, en el cual, por ejemplo, en este estamos comenzando el flujograma de la población de adultos. Mencionamos que se puede hacer una prueba rápida, una prueba de tercera o cuarta generación, o un ELISA, o una prueba molecular en el punto de atención, un poco que incluso la doctora Cida ya nos habló para otras ITS. Esto prácticamente es la tecnología donde se puede llevar el equipo no solo a la IPS donde se esté haciendo la prueba, donde se esté tomando la prueba, sino que también se puede llevar a zonas rurales donde no haya laboratorios, y con este equipo podemos tener un tamizaje inicial inmediato. Obviamente las pruebas pueden ser realizadas en laboratorios clínicos, en punto de atención, que así se llama la tecnología, o por autotest. Ya más adelante vamos a hablar de ese autotest. ¿El resultado es reactivo? No. Entonces vamos a considerar un diagnóstico negativo y vamos a brindar la información tan importante sobre estilos de vida saludable. ¿El resultado es reactivo? Sí. Entonces ya con una prueba positiva vamos a solicitar una segunda prueba. Esta segunda prueba tiene que ser de un laboratorio diferente, ojalá sea una prueba en tecnología diferente. A pesar de que se mencionan o están en común varios de los exámenes, no quiere decir que necesariamente tenga que ser uno o el otro, puede ser cualquiera, entonces, y sobre todo si es diferente le da más poder. Entonces, hablamos de una segunda prueba con una prueba rápida, diferente a la primera prueba, incluso ahí lo dice muy claro. Un ELISA realizado o respaldada por un laboratorio clínico habilitado en ambientes extramurales o comunitarios. Esto también es muy nuevo en lo que es el flujograma, o una prueba molecular en el punto de atención. Veamos qué pasa con esa segunda prueba. ¿El resultado es reactivo? Sí. Entonces consideramos un diagnóstico positivo y hacemos un redireccionamiento a lo que es el programa de atención integral en VIH. Si el resultado es no reactivo, pero ya teníamos una prueba positiva, tenemos que considerar que el diagnóstico es no concluyente y debemos utilizar una tercera prueba. Esta tercera prueba, como están observándola, sí tiene que ser diferente. Una carga viral o un inmunoensayo convencional, una prueba rápida, una prueba molecular en el punto de atención o incluso un Western blot. Mucho de la discusión que se dio con respecto a este punto era que, como se decía, que un ELISA en la tercera prueba. Hombre, si tenemos nosotros acceso a todas las pruebas, lo que se está solicitando es que utilicemos técnicas diferentes para poder realizar un procesamiento de la muestra diferente, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos en un pueblo muy apartado y tenemos 2 ELISAs y solo tenemos ELISAs, habrá que solicitar una ELISA, pero si estamos en la ciudad donde podemos pedir una carga viral, donde pedimos un Western blot, pues eso es lo que se solicita. Digamos que eso es muy a juicio de nosotros como personal de salud experto en el tema, para que podamos vislumbrar cómo, ante un diagnóstico no concluyente, cómo debemos hacer la confirmación. En esta tercera prueba, que puede ser cualquiera de estas, es reactiva o es positiva o es cuantificable. Por ejemplo, carga viral detectable, un inmunoensayo reactivo, una prueba rápida reactiva, un Western blot positivo, se considera un diagnóstico confirmado y se remite a lo que es el programa de atención. Una tercera prueba, que es una carga viral indetectable, que son pruebas de inmunoensayo no reactivas, que la prueba rápida salió no reactiva, un Western blot negativo, se considera el diagnóstico negativo y se debe brindar información. Pero si esta tercera prueba está dentro de la zona gris que se menciona en los inmunoensayos, que es una línea débil para lo que es la prueba rápida, o un Western blot indeterminado, se debe considerar un diagnóstico indeterminado no concluyente para VIH, y este paciente debe continuar en seguimiento y se debe hacer el algoritmo al mes y remitir a infectología o al médico experto. ¿Cómo es el diagnóstico en las gestantes? Vamos a verlo rápidamente. El inicio de la gestante con una primera prueba, digamos que ya no voy a estar tan puntual sobre cuáles son las pruebas. Básicamente estas son las mismas que se hace para la población general. ¿El resultado es positivo? No, es un diagnóstico negativo.
Se debe realizar, estamos en gestación, estamos en controles prenatales, debemos hacer estas pruebas en los 3 trimestres y obviamente también en la parte de lactancia para que no haya esos diagnósticos que no logramos tamizar porque no están todo el tiempo en la consulta, pero que pueden llegar a suceder después. No necesariamente tiene una frecuencia grande esta situación, pero tenemos que tenerla nosotros presente. Incluso la guía dice, si no se ha realizado durante el tercer trimestre, deberá realizarse durante el trabajo de parto. Eso ya lo sabemos nosotros. Si el resultado es positivo, si es positiva esa primera prueba, debemos hacer una segunda prueba. Igual la misma condición para lo que son las técnicas en la prueba molecular, en los ambientes extramolares, que sea respaldado por laboratorio clínico. Para esta segunda prueba, miremos qué es lo que va a suceder. ¿Es positivo? No. Se manda a una tercera prueba. Recuerden cómo estábamos en el anterior. Aquí estamos viendo una primera prueba positiva, un resultado que en una segunda que no es positiva, pero nos vamos directamente a la tercera prueba, que debe ser, aquí sí no hay ninguna opción más, una carga viral. Si la carga viral está indetectable, se considera un diagnóstico negativo y se hace las recomendaciones en salud pertinentes que nos menciona la guía. Pero si es detectable, se considera un diagnóstico positivo y se debe iniciar la profilaxis para lo que es la transmisión materno-infantil, es decir, el inicio del tratamiento antirretroviral, se debe remitir al programa con prioridad. Y en este punto es donde se debe solicitar una muestra para genotipo antes de iniciar el tratamiento antirretroviral. Ok, ese genotipo no es necesario, no dicho, el que salga el resultado del genotipo no es un requisito para iniciar el tratamiento. Simplemente se toma la muestra y se inicia el tratamiento. Y después con el genotipo, cuando llegue a salir 2 semanas, se evalúa cómo salió cómo son los medicamentos, qué sensibilidad tienen. Si por casualidad llega a haber una resistencia primaria, se hará el cambio pertinente. No tenemos que esperar, y eso es muy importante, el resultado del genotipo para empezar el tratamiento antirretroviral o la profilaxis para la transmisión materno-infantil. Bueno, regresémonos. Si el resultado de esta tercera prueba sí es positivo, se considera el diagnóstico probablemente positivo. Se toma la prueba inmediatamente para la carga viral y se inicia la profilaxis para la transmisión materno-infantil y el tomar el genotipo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? ¿Por qué estoy haciendo una salvedad y estoy sacando otro cuadro de diálogo con respecto a lo que es el tratamiento? En el anterior hubo una prueba positiva, una primera prueba positiva, una segunda prueba no positiva y nos fuimos a la carga viral. En este flujograma tenemos las 2 primeras pruebas positivas e igual nos vamos a la carga viral. Eso quiere decir que independiente del resultado de la segunda vamos a pedir una carga viral. Esta tercera prueba, la carga viral, si está detectable, venimos de 2 pruebas positivas, con diagnóstico positivo, ya iniciamos lo que fue la profilaxis TMI, ya iniciamos la toma para el genotipo, ya iniciamos el direccionamiento a lo que fue el programa de atención. Pero si con 2 pruebas positivas y esta carga viral saliese indetectable, se considera un diagnóstico no concluyente y se va a una cuarta prueba. Entonces veamos y sumerjámonos en esa cuarta prueba. En esta cuarta prueba debemos solicitar una prueba rápida, una prueba molecular en el punto de atención, un Western blot, tenemos que descartar pacientes controladores élite y una infección por VIH. Este era otro de los puntos de discrepancia o que tal vez no se puede establecer muy bien en lo que es la lectura de la guía por qué se vuelve a pedir otro ELISA. Entonces veníamos de 2 ELISAs, una carga viral y a la carga viral, después de la carga viral le vamos a poner lo que es un ELISA. Nuevamente, es dependiendo del acceso que tengamos, pero tenemos que tener todas las herramientas. Si ya tenemos una carga viral que es positiva y tenemos el acceso, hagamos un Western blot. Lo que estamos en este proceso de flujograma es descartando pacientes élite que que te haya un Western blot con una carga viral indetectable y no que con solo la carga viral indetectable estemos diciéndole adiós a un paciente que posiblemente tiene una infección por VIH. Entonces, ¿qué sucede con esta cuarta prueba? Consideremos que es un Western blot. Si es negativo, el diagnóstico es negativo, se suspende la profilaxis, se brinda toda la información, se explica qué fue lo que los pasos en el flujograma, se da tranquilidad, obviamente se mantendrá en seguimiento. Y se tiene que hacer, si no se ha realizado el tamizaje del tercer semestre, se hará en lo que es el trabajo de parto.
Si el diagnóstico de esta cuarta prueba es positivo, se considera el diagnóstico positivo, a pesar de que la carga viral anterior haya estado indetectable, y se continúa el tratamiento, porque aquí ya veníamos con el tratamiento y se remite a lo que es el programa. Doctor Si es Arévalo, se termina el indeterminado, tiempo. y vemos aquí, no concluyente, probablemente negativo, se considera en una zona gris, se debe mantener la profilaxis, se debe remitir el algoritmo en un mes y remitir a infectología o médico experto. En aras del tiempo, este es el flujograma, y ahora voy a explicarles dos cositas nada más de las cosas importantes de lo que trae nuestra dimensión de diagnóstico. Y son esos puntos especiales que tenemos que tener muy en cuenta. La recomendación 7, y esto no lo habíamos manejado, es un adelanto también, se recomienda el autotest como una opción diagnóstica para la tamización de VIH en adultos, adolescentes y gestantes. Esto va a requerir una reglamentación, no es un examen que encontremos en una droguería en el momento, ojalá lleguemos allá, pero eso tiene que tener y garantizar muchos derechos en cuestión a lo que es el brindar la información. Y una recomendación 9 es el uso de las pruebas rápidas de tercera o cuarta generación o la prueba molecular rápida para la tamización de la población como parte del algoritmo diagnóstico. Digamos que esto ya lo mencioné en cuáles eran las técnicas, pero bajo esto, digamos, está estableciendo la parte científica para que por parte de los entes correspondientes y reguladores haya las diferentes resoluciones que nos den estabilidad en lo que es el manejo y la consecución de los medicamentos. No siendo más, les acabo de hablar de lo que es la dimensión de diagnóstico y prevención, y doy paso para que hablemos de lo que es el seguimiento a los pacientes con VIH. Muchísimas gracias por este momento. Sé que fue un poco rápido, pero pues digamos que lo que les hice fue la mención de las cosas nuevas, lo que tenemos que llevarnos en este día como para ir a estudiar, para ir a revisar, para ir sobre todo a implementar. Les agradezco mucho este espacio y estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arévalo, por la conferencia. Tenemos algunas preguntas y la idea es leerlas al final del bloque. Continuamos entonces con la doctora Mónica Mantilla Suárez, médica epidemióloga, magíster en VIH, director médico nacional del programa de VIH CEPAIN IPS y asesor médico nacional del programa de VIH Virrey Solís. Ella nos va a compartir información acerca de la dimensión de seguimiento de la nueva guía. Bienvenida, doctora, y gracias por acompañarnos. Hola, doctor Jairo, muchas gracias a usted pues, por tenerme en cuenta, por la invitación. Esperemos que pase el helicóptero que tengo acá encima y arrancamos. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están escuchándome bien? Sí, ahí está bien. Perfecto. Bueno, tenemos el tiempo, vamos un poquito graves, entonces voy a tratar de ser como muy rápida en el tema. Continuando con las recomendaciones, me ha correspondido a mí el tema de seguimiento y retención. Son 34 recomendaciones, entonces vamos a tratar de cubrirlas a todas. Frente a la recomendación 17, ¿qué nos trae la nueva guía? ¿Cuál es el equipo interdisciplinario que deberíamos tener? Prácticamente seguimos con los mismos, con las mismas profesiones: médico experto, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, enfermeros, trabajadores sociales, químicos, farmacéuticos, odontólogos y el personal encargado del cumplimiento. Todo este equipo bajo el liderazgo de un infectólogo. Esto digamos que es similar a lo que traíamos. ¿En qué cambió? De pronto en esta parte de la recomendación 18, donde nos dice que el médico infectólogo sí debe ver nuestros pacientes en los 3 primeros meses después de su ingreso, después de que hayan sido vistos por el médico experto, y que si definitivamente no hay un criterio muy importante que requiera que la valoración del infectólogo sea prioridad, pues esta valoración se puede extender hasta los primeros 6 meses. Esto es algo diferente de lo que teníamos con la anterior. ¿Cuánto y cada cuánto nos lo va a ver el infectólogo en nuestros programas de atención? La idea es que sea como mínimo una vez al año o según el criterio del médico experto o del médico infectólogo. Estas son las recomendaciones para la valoración por infectología. Cada vez que el médico experto del programa lo considere necesario, todos los pacientes que tengan una coinfección con hepatitis B, con hepatitis C o con tuberculosis, todo fracaso o falla terapéutica, y es importante la definición que traemos en esta guía de práctica clínica, que es tener 2 cargas virales superiores a 200 copias, o que no baje el logaritmo a las 4 a 6 semanas de control, o que a 1 año de tratamiento antirretroviral el paciente todavía tenga una carga viral detectable. Cualquiera de estas 3 definiciones se va a considerar
una falla terapéutica y debe ser valorada por infectología. ¿En qué otras situaciones? Cuando hay una intolerancia grave a más de 2 esquemas, las personas que tienen enfermedades concomitantes y que tienen polifarmacias porque tienen, digamos, potenciales interacciones, todos los pacientes que tengan comorbilidades o complicaciones metabólicas, renales, cardiovasculares o neurológicas, para interpretar las pruebas del genotipo. Las personas que han estado previamente expuestas a antirretrovirales y van a iniciar, o sea, que han sido candidatas a PrEP dentro de un programa de PrEP o que han tomado por su cuenta terapia antirretroviral de sus parejas sin haber tenido un seguimiento adecuado. Las mujeres gestantes, por supuesto, las personas con cáncer, todos los adolescentes, aquellos pacientes que tienen viremias persistentes de bajo nivel, que se considera entre 50 y 200 copias y es un dolor de cabeza para nosotros como médicos expertos. Importante, todos los pacientes que egresen de una hospitalización deben tener una valoración prioritaria por infectología, así como cualquier paciente que tiene una infección oportunista o en aquellos que queremos hacer una simplificación de tal. Esta nueva guía no nos cambia el concepto que traíamos ya de médicos expertos, pero pues menciona lo que todos conocemos, que la educación médica debe ser continua, debe ser demostrable de los médicos expertos, debe ser verificable, puede ser realizada por instituciones de educación superior, por instituciones académicas nacionales o internacionales o por sociedades científicas, y es lo que, digamos, se necesita y es importante que los administrativos de los programas de atención entiendan cuando los médicos expertos solicitan poder asistir, por ejemplo, a este tipo de eventos de educación médica continua. Frente a las recomendaciones 20, 21, 22 y 24, hablan de los equipos interdisciplinarios y de las periodicidades, digamos. Entonces menciona que nutrición debe verse una vez al ingreso y también una vez al año, y que la suplementación nutricional pues debe estar a cargo de este profesional. Frente a trabajo social, psicología y enfermería, lo que nos dice la guía es que se debe dar al principio, al momento del ingreso del paciente, y se debe ofertar de ahí en adelante. Esto es un cambio importante porque en las otras, en la guía del 2014, por ejemplo, psicología estaba como una recomendación para que todos los pacientes fueran vistos al menos una vez al año, y en esta lo que nos dice es que se le ofrezca esta atención, así como la de trabajo social y enfermería. Frente a químico farmacéutico y odontología, nos habla de que estas especialidades, estas disciplinas deben ser presentadas, el paciente debe asistir a ellas por lo menos 2 veces al año. En el caso de los químicos farmacéuticos, siempre que haya intolerancia al esquema o que se presenten eventos adversos o que se vaya a hacer un cambio de terapia antirretroviral, debe verlo el químico farmacéutico. Y esta es una recomendación, la recomendación 24 me parece pues muy importante, y es que en las mujeres que viven con VIH y que tienen una gestación, la valoración de los tetra sea lo más pronto posible, y queda como una recomendación de que los obstetras hagan parte de nuestros programas de atención. Vamos a verlo más adelante, cómo se pide en esta guía que se integre el control prenatal. Esa es la recomendación 25. Ideal que nosotros podamos atender, muchas veces por el tema de contrataciones, los programas de VIH atienden a la mujer gestante, pero el control prenatal se lo siguen haciendo en el hospital de primer nivel o donde tenga capitado el asegurador este proceso, y esto desintegra y le complica mucho la vida, digamos, a la mujer gestante. En la recomendación 23 nos hablan de la importancia de buscar estrategias para mejorar la adherencia. Sabemos que la adherencia no depende únicamente del médico, del tratamiento antirretroviral, sino que se integra todo el equipo. Entonces nos habla de implementar comités estratégicos interdisciplinarios de forma similar a lo que es una junta médica, y que estos comités estratégicos interdisciplinarios deben tener el apoyo de un infectólogo que pueda tomar decisiones y que pueda resolver problemas durante este comité. Para resumir un poco el seguimiento en la parte de talento humano, ¿qué nos trae entonces la nueva guía? El equipo interdisciplinario que ya conocíamos, odontología, que sé que no en todos los programas de VIH lo tienen contratado, sino que a veces es externo al programa, y ginecobstetricia. Que infectología debe hacerse en los primeros 3 meses de ingreso, pero nos dan un plazo hasta de 6 meses, y después cada año o a criterio del médico experto o del médico infectólogo. Que nutrición y químico farmacéutico quedaron amarradas a que sí sean al ingreso y anualmente, mientras que enfermería, psicología y trabajo social quedaron únicamente para el ingreso, y que se les oferte en todas las consultas para cuando el paciente considere que lo requiere. Vamos en la recomendación 26 y 27, algo que de pronto nos deja esta pandemia de COVID y que nos enseñó, y es algo positivo que tenemos que ver, es las estrategias de telesalud.
Las normas, la normatividad de telesalud en nuestro país salió antes de la pandemia de COVID y es una normatividad muy estricta, ¿sí? Muy rígida. Después nos llegó el COVID y por la emergencia sanitaria, pues prácticamente todos empezamos a implementar telesalud, envío de medicamentos a domicilio y bueno, todas las estrategias que pudimos hacer. ¿Qué es lo que, digamos, nos trae la nueva guía? Estas herramientas de telesalud pueden servirnos para eliminar barreras de acceso, ¿sí? Se pueden considerar unas estrategias que tenemos que implementar en los programas. Incluso nos habla de una presencialidad mínima cada 6 meses. Sabemos que por cuestiones de, ¿qué podemos decir?, de contratación, obligan a que los pacientes sean vistos todos los meses, y esto no tiene sentido en muchas ocasiones cuando el paciente está controlado. Entonces la guía nos dice de una presencialidad mínima cada 6 meses y que tomemos las estrategias de telesalud que conocemos. También nos dice que esto tiene que estar amarrado a los protocolos y a las normas de habilitación que tenemos en el país. Por eso les digo que si se hubiese levantado la emergencia sanitaria ahorita el 1 de diciembre, probablemente tendríamos que estar todos alarmados, porque si nos llegan las visitas de habilitación se tiene que estar cubriendo con la norma vieja, digamos, que se tiene en el país antes de la pandemia por COVID. Mientras que la recomendación 28 nos habla de la importancia de las estrategias educativas, sobre todo en las mujeres, de hablar de planificación de embarazo, de los cuidados que tienen que tener preconcepcionales, y algo muy importante que lo estamos viendo es en las parejas serodiscordantes poder establecer un embarazo planeado y poder ofrecer profilaxis preexposición para la pareja que es seronegativa. En la recomendación 29 nos habla de los grupos de apoyo. Esto es una de las recomendaciones más lindas que trae la guía, porque el tema de pares, el grupo de apoyos y el grupo de redes sociales, pues es lo que está en boga. Lamentablemente no es tan fácil que las empresas y que los administrativos entiendan la importancia de tener pares dentro de los programas de atención, y a veces el trabajo de pares se convierte en un trabajo gratuito. No debería ser así. Nosotros deberíamos tener dentro de nuestra planta de personal los pares que nos apoyen precisamente con su experiencia de vida como personas que viven con VIH a manejar los problemas que tenemos a diario con adherencia o con pacientes en abandono. Entonces, esta es la recomendación 29. Como ustedes ven, la fuerza de esta recomendación, y se los explicó el doctor Leonardo, es fuerte a favor, aunque tenemos una baja certeza de la evidencia, pues porque no tenemos evidencia científica de eso, pero sabemos lo importante que son los pares para nosotros. La recomendación 30 nos habla también de un tema importante, y es el diagnóstico a las parejas de las personas que estamos atendiendo. A veces nos conformamos con solamente atender a esta persona y porque es del seguro A, pero resulta que su pareja es del seguro B, y como no está contratado conmigo, como que no nos importa. Entonces, como de hacer esa integración de redes entre prestadores y aseguradores para garantizar que las parejas de las personas que nosotros estamos atendiendo en nuestros programas también sean llevados a un diagnóstico y obviamente a una ruta de atención. Y la recomendación 31 es importante porque es algo que veníamos haciendo seguramente empíricamente todos, y era ordenarle la prueba de VIH a los hijos de las mujeres que viven con VIH que estamos atendiendo. Pero esta recomendación 31 nos habla de que lo debemos hacer en todos los hijos menores de 15 años. Qué importante, porque hemos tenido casos de niños de 12 años que no se conocía que vivían con VIH, y al hacerle el diagnóstico a la madre y al hacérselo a él, se encuentra ese diagnóstico. La recomendación 32 nos habla de cuáles son los paraclínicos que vamos a hacerle, cómo debemos hacer ese examen físico de inicio, cómo debemos valorar el riesgo psicosocial, cómo debemos explicarle a nuestro paciente cuáles son las formas de transmisión del virus en esa primera consulta, en esa valoración inicial. La recomendación 33 nos habla de cómo debemos evaluar la función renal, que no nos conformemos solamente con tomar una creatinina, sino que hagamos estas fórmulas que nos recomiendan aquí para calcular la depuración de creatinina. Entonces la guía nos recomienda la ecuación seca de EPI y como alternativa la MDR. En la recomendación 34 nos dicen cuándo debemos ordenar una densitometría ósea a un paciente en población general, digamos. Nos recomienda que usemos la herramienta FRAS. Ustedes buscan en Google FRAS y aparece
como una calculadora donde incluso viene cada uno de los países, buscan Colombia, ponen los datos de su paciente y esta herramienta FRAS pues nos va a decir cuál es el riesgo de esta persona de tener una fractura. La guía lo que nos dice es que debemos ordenársela a todos los pacientes que tengan una alteración en su densitometría previa o que tengan un CD4 por debajo de 200 células o que estén usando tenofovir disoproxil fumarato. Sabemos de la toxicidad de este medicamento. Considere DEXA, hacer DEXA en cualquier persona que tenga más de uno de los siguientes factores. ¿Cuáles son? Mujeres posmenopáusicas, hombres y mujeres que tengan más de 50 años de edad, personas que tienen alto riesgo de caídas, por ejemplo, pacientes que han tenido secuelas neurológicas, secuelas de una toxoplasmosis cerebral que pueden caerse fácilmente precisamente por la hemiparesia con la que quedaron. Personas entre 40 y 50 años que en el FRAS que les acabo de mencionar tengan un porcentaje mayor del 20% de riesgo en los próximos 10 años. Personas que tengan historia de fracturas de bajo impacto ya previamente, que tengan hipogonadismo clínico, sintomático o que hayan usado glucocorticoides por vía oral, mínimo 5 miligramos al día de prednisona o su equivalente por más de 3 meses. La recomendación 35 nos dice que no debemos utilizar radiografía de tórax de rutina para las personas que viven con VIH, y eso pues digamos que ya lo veníamos manejando desde la guía del 2006 incluso, pero es importante porque lo dejan como una recomendación fuerte en contra para que si no hay un criterio clínico, si no hay síntomas respiratorios, pues no tiene sentido que ordenemos un rayos X de tórax. La recomendación 36 nos habla de la citología anal, y ojo porque habla es en personas que tienen sexo anal. Tendemos a pensar que el sexo anal es solamente entre hombres y cada vez hay más mujeres que practican sexo anal. Eso tiene que hacer parte importante del interrogatorio que hacemos nosotros dentro de nuestra práctica clínica. Que nos dice que si hay una citología normal, tipo lesión de alto o bajo grado o ascus, se recomienda hacer un estudio con anoscopia de alta resolución, y si donde trabajamos no tenemos disponible la anoscopia de alta resolución, pues debemos hacer entonces una genotipificación para el virus de papiloma humano y detectar pues si tiene alguna de las cepas que pueden ser causantes de cáncer. La recomendación 37 nos dice que hay que hacer pruebas de genotipo definitivamente a todos los pacientes que tienen una falla viral. Esto lo venimos haciendo desde la guía del 2014, no ha cambiado, pero en la recomendación 38 incluyen el genotipo de integrasa para aquellos pacientes que están fallando a inhibidores de integrasa. En la recomendación 39 nos dice a quiénes deberíamos pensar en hacerles un genotipo, que son pacientes naive, pacientes que no han estado expuestos nunca a terapia antirretroviral, pero que si son personas que han recibido PrEP, profilaxis para VIH previa, llámese PrEP normal, legal o PrEP salvaje, dada en una fiesta sexual, dada porque tiene una pareja que vive con VIH y le da medicamentos de vez en cuando, estas personas debe hacérseles el genotipo antes de iniciar la terapia antirretroviral. Parejas sexuales de personas que tienen resistencia o sospecha de resistencia, o sea, parejas serodiscordantes cuya pareja desconocemos si es juiciosa o no, o sospechamos que tiene un virus resistente. Mujeres gestantes, que fue lo que les explicó ya el doctor Leonardo, que solamente en aquellas mujeres que no van a iniciar un inhibidor de integrasa habría que hacerles un genotipo. Y la cuarta ítem que nos trae la guía es en los niños con transmisión materno-infantil que tienen un riesgo de haber adquirido la infección y ha estado expuesto, digamos, a antirretrovirales cuando utilizábamos nevirapina, por ejemplo, una sola dosis, que ya no lo hacemos, pero puede ser que todavía lo estén haciendo en otras instituciones. O también pacientes que se han infectado en sitios donde la prevalencia de resistencia transmitida es elevada, serían candidatos a que les hagamos un genotipo siendo naive. La recomendación 40 nos habla de la interpretación de las pruebas de genotipo, que idealmente las debe hacer un médico infectólogo que tenga experiencia y debe hacerse en conjunto con el médico experto. Recordemos que el tema de hacer un buen rescate es casi como un juego de ajedrez, y que si tomamos una mala decisión, esto puede ocasionar mayor daño al paciente. La recomendación 41 nos habla del uso del HLA-B5701 en todas los pacientes que vayan a iniciar terapia con abacavir. Esta fue una decisión tomada por el consenso de expertos y basado en un trabajo que hizo el doctor Ernesto Martínez sobre la prevalencia de este haplotipo en Colombia, encontrando que hay regiones en nuestro país donde este haplotipo se puede tener entre el 11.4% o incluso más. Y el grupo de expertos, esto en el eje cafetero,
y el grupo de expertos decidió pues, que con la movilidad tan grande que tenemos en nuestro país no se podía dejar esta recomendación para una región en específico, sino que se le debería hacer a todas las personas que vayan a iniciar abacaria. Frente a la recomendación 42, y ya arrancamos aquí con el tema de las profilaxis, esta recomendación nos habla de cuándo vamos a hacer profilaxis para criptococo. Nos dice que debe hacérsele a todos los pacientes que tienen un CD4 inferior de 100 células, pero ojo, solamente se lo vamos a colocar hasta que nos llegue el reporte del antígeno. Si el antígeno para criptococcus es negativo, suspendemos esa profilaxis. La recomendación 43 nos habla de qué vamos a hacer con los pacientes que tienen una prueba de tuberculina positiva o que tienen un IGRA positivo, en los sitios donde tienen la opción de hacer IGRA, que yo pues no he logrado por el tema de costos. Estas son las tres opciones que nos trae esta recomendación 43 para estos pacientes con tuberculosis latente: rifapentina más isoniazida por un mes, que ya tenemos en rifapentina en nuestro país, o rifapentina más isoniazida por 3 meses, que es la dosis de... Doctora Mónica, 2 minutos. Isoniazida por 6 meses, y esas serían, digamos, como las opciones que tenemos. Gracias, doctor Jairo. La recomendación 44 nos habla de cuándo vamos a hacer profilaxis. Esto no ha cambiado. La profilaxis para toxoplasma es para pacientes que tengan una inmunodeficiencia avanzada, y lo seguimos considerando como lo veníamos manejando en las guías anteriores. Todos los pacientes que tengan un conteo de CD4 por debajo de 200 células o menos del 14%, que tengan cualquier enfermedad definitoria de SIDA independiente del conteo de CD4, deben recibir profilaxis para toxoplasma. En la recomendación 45, este es algo también nuevo, importante. Ya lo habíamos visto en las recomendaciones del CDC, y la guía colombiana también adoptó esta misma recomendación. No vamos a iniciar profilaxis para MAC en aquellos pacientes que tienen CD4 menores de 50, si le vamos a iniciar terapia antirretroviral en las siguientes 4 semanas. Esto es un cambio importante porque anteriormente, así le fuéramos a iniciar el mismo día, a todos les estábamos poniendo profilaxis con acitromicina. La recomendación 46 nos habla de la profilaxis primaria para neumocistis girovesi, que es prácticamente en las mismas poblaciones que tenemos para darles profilaxis por toxoplasma. Entonces, los que tienen un recuento de menos de 200, los que tienen candidiasis orofaringia, un porcentaje menor del 14%, o cualquier enfermedad definitoria de SIDA. Frente a la recomendación para la profilaxis para histoplasmosis, que es la recomendación 47, la guía también nos dice que en quiénes vamos a usarla. Vamos a usar itraconazol 200 miligramos al día en solución oral. Aquellos que tienen menos de 150 de conteo de CD4 y viven en áreas endémicas o hiperendémicas en Colombia. ¿Cuáles son estas áreas? Antioquia, Valle, Cundinamarca, Bogotá, y algunas que tienen menos prevalencia, pero que las tenemos que tener en cuenta en nuestro radar: norte de Santander, Santander, Caldas y Meta. O pacientes que manejan altos riesgos por las exposiciones ocupacionales, o sea, agricultores, trabajan en remoción de tierras, en demolición también, o en cavernas. En la recomendación 48 nos dice que no debemos utilizar profilaxis primaria para candidiasis, y tampoco vamos a usar la segunda recomendación 49 para citomegalovirus. Eso sí, pues tampoco lo veníamos haciendo desde la guía del 2014. Y la recomendación última, la recomendación 50, que habla de las tablas de vacunación, prácticamente pues nos deja como 2 cortes: mayores de 200 células y menores de 200 células, y nos dice en qué vacunas, digamos, podríamos utilizar. De los cambios importantes, hepatitis B la pone como para hacer inmunización en los pacientes, así tengan CD4 por debajo de 200, basados en que no le vamos a hacer ningún daño al paciente. Ya para finalizar, les comparto mi campaña que hago todos los años. Poner un listón rojo a una foto nuestra en blanco y negro y compartir desde hace cuánto vivimos con VIH. Porque no solamente vive con VIH quien tiene el virus en su sangre, también quien convive con alguien VIH positivo en su familia, en su trabajo, en su hogar. También vivimos con VIH los que trabajamos mejorando y prolongando la calidad de vida de estas personas, quien investiga, enseña, aprende y promueve sus derechos. Y hoy en día muchas personas aún siguen siendo estigmatizadas y discriminadas en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos, y por eso pues los invito a que, digamos, nosotros, yo también vivo con VIH. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Ahora continuamos con la dimensión de tratamiento. Nos acompaña el doctor Gerson Arias León, médico internista e infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, infectólogo del programa especial Vida Médica, el IPS de CAFAM. Trabaja además en la Fundación Clínica Chayo
en la Clínica La Colina y en la Clínica del Country. Es miembro de la Asociación Colombiana de Infectología y de SMIT. Gracias, doctor Gerson, por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Ya, sí, ya me están viendo, sí. Muchas gracias por la invitación. Pues espero que la charla que voy a dar sea del agrado y del interés de todos ustedes. No sé, cuando diga doctor Pérez. Listo, muchas gracias. Ya está todo. Listo. Entonces vamos a compartirla. ¿Ya se está viendo la presentación? Sí, ahí está bien. Perfecto. Y el sonido bien, ¿cierto? Bueno, Sí, se escucha bien. entonces la charla mía básicamente está enfocada en 3 puntos grandes, aunque el de la mitad, pues la doctora Mónica ya mencionó algo, y son las cosas que cambiaron o que se actualizaron en la nueva guía. Básicamente que los tratamientos antirretrovirales, todo esto es para pacientes naïf, van a estar basados principalmente en los inhibidores de integrasa, no exclusivamente, pero sí principalmente. La recomendación sobre solicitar el HLA B5701 para personas que vayan a recibir abacavir y algo puntual sobre la terapia antirretroviral en personas en estado de gestación. Bueno, pues todos sabemos que el tratamiento antirretroviral ha ido avanzando en el tiempo. Esta gráfica básicamente es para recordar cómo se empezó con la acidobina en 1987, un medicamento que era realmente un medicamento para oncología con un alto grado de toxicidad porque se utilizaban dosis mucho más altas que las que se usan en VIH, y cómo a través del tiempo, pues nuevas familias de medicamentos como los inhibidores de proteasa que cambiaron la historia del VIH en el 95-96 con la creación del famoso concepto de la terapia antirretroviral altamente efectiva, o HART, y luego los inhibidores de integrasa, los inhibidores de no análogos de nucleósidos y demás, digamos que han sido medicamentos o mejor tolerados o con menos dosis, o ahora con tabletas combinadas, o medicamentos que tienen menos efectos adversos. La guía básicamente lo que está recomendando es que el inicio de la terapia antirretroviral se haga principalmente con el uso de dolutegravir, bien sea asociado a tenofovir alafenamida o a tenofovir isoproxilo fumarato. Recordemos que la alafenamida tiene la característica de que se concentra mucho menos a nivel del túbulo proximal, tiene niveles séricos más bajos y por tanto puede tener menor efecto a nivel óseo y a nivel renal. Y en pacientes, por ejemplo, preferiblemente que tengan hepatitis B o que tengan dislipidemia. Dolutegravir con abacavir lamivudina y con el asterisco en abacavir, porque recordemos que ahora es muy importante el HLA B5701, y raltegravir o el vitegravir cobicistat como alternativas. Y en mujeres gestantes tenemos también dolutegravir, raltegravir, y como alternativas los inhibidores de proteasa, atazanavir, ritonavir, o pues no está en esta tabla porque recuerden que la guía lo tiene en 2 hojas, darunavir, ritonavir. Raltegravir pues es un medicamento que ha sido utilizado llevamos utilizando más de 12, tal vez 12, 14 años. Básicamente les voy a comentar como estudios básicos, algo muy resumido de por qué se recomiendan los inhibidores de integrasa como primera línea. Raltegravir, pues en el estudio clásico STARMARK fue comparado con efavirenz, y el seguimiento a 5 años demostró que el medicamento no era inferior a efavirenz y que además de eso era mucho mejor tolerado. Recuerden que los efectos neuropsiquiátricos de efavirenz limitaban un poco el uso de este medicamento, sobre todo en pacientes con contraindicaciones para ello, y este medicamento, pues por mejor tolerancia, tenía menos posibilidad de que los pacientes lo suspendieran, y también eso pues acompañaría de una carga viral indetectable más sostenida. Ese efecto se sostenía incluso en personas con cargas virales elevadas, como mayores a 50.000, de hecho mayores a 100.000 copias, en donde se vio en el estudio clásico del STARMARK una mejor respuesta inmunológica si se comparaba con efavirenz, y lo mismo en todos los rangos de CD4 como está en esta gráfica. El otro medicamento que está dentro de la guía y que se recomienda es el dolutegravir. Traigo el estudio Gemini 1 y 2, es dolutegravir con lamivudina, porque digamos que esto es algo novedoso
y es no utilizar doble análogo nucleósido-nucleótido para el tratamiento del VIH. El dolutegravir con la amibudina pues nos permitiría no utilizar abacavir ni utilizar tenofovir en pacientes sobre todo que tengan contraindicación por alto riesgo cardiovascular, enfermedad renal crónica, depuración por debajo de 60, o pacientes que tengan osteoporosis. Entonces, en la combinación de ese tipo de situaciones y que no tengan hepatitis B claramente, esta sería pues una alternativa interesante. Claro que si tienen hepatitis B, pues podría usarse entecavir como medicamento asociado. Este es la revisión, la publicación grande de seguimiento a 48 semanas que mostró que el uso de la amibudina con dolutegravir era no inferior al tratamiento en combinación clásico. La eficacia se demostró hasta pacientes que tuvieran incluso cargas virales de inicio de 500.000 copias. Había muy poquitos pacientes con estadio 3 de la enfermedad, por tanto la información para recomendarlo en personas con menos de 200 CD4 es menos robusta y personalmente pues no lo recomendaría. Y en los pacientes que no se lograba indetectabilidad, no se encontraron mutaciones de resistencia, pues porque recordemos que el dolutegravir es un medicamento con una barrera genética muy alta, en donde es bastante difícil que se generen mutaciones de resistencia, pero pues no es imposible, pero es bastante difícil. Ya esta gráfica pues muestra lo mismo, el seguimiento a 48 semanas de dolutegravir en combinación con tenofovir o con la amibudina, y mostró que no era inferior en cuanto a éxito virológico en los dos brazos y en los dos estudios, el 1 y el 2, y pues digamos que de ahí proviene la recomendación. Ya hay una publicación del año pasado, hasta 144 semanas ya, que ha mostrado robustez en este esquema. Bueno, otro medicamento que si bien no lo nombré en la tabla porque no está, que es Victegravir, sí lo menciono acá porque la guía dice que cuando se tenga disponible Victegravir, podría el medicamento ser utilizado dentro de los medicamentos antirretrovirales. Ya está disponible, es un medicamento que no estaría en principio en primera línea, pero para algunos pacientes podría ser interesante su uso. Hay un estudio que es doble ciego, que mostró que la eficacia frente al dolutegravir es similar. Aquí muestro la tabla pues con los números, son realmente similares, el Victegravir no fue inferior y pues es una opción para los pacientes. Hay que tener en cuenta que tanto con dolu como con Victegravir hubo aumento de ganancia de peso, pero yo ahorita voy a mencionar algo puntual sobre eso porque me parece interesante mencionarlo. En esta publicación de PLOS ONE, donde se hace una evaluación de dolutegravir, que digamos es el medicamento que todos hemos escuchado que en la mayoría de países se están utilizando actualmente como primera línea de inhibidor de integrasa comparado con otros medicamentos. Esta revisión sistemática de la literatura y metaanálisis mostró que en general dolutegravir se comporta tan bien como los otros antirretrovirales, con cargas menores a 100.000 y mayores a 100.000, y que de hecho en mayores de 100.000 copias podría ser más robusto y lograrse un mayor tiempo, con mayor rapidez sin detectabilidad y por más tiempo. Entonces digamos que por un lado, pues la facilidad de que sea una tableta y que, por ejemplo, viene combinado con abacavir, y por otro lado, el hecho de que el medicamento tiene una alta barrera genética lo hace bastante interesante digamos, para buscar durabilidad de los esquemas, ¿no? Del esquema antirretroviral. En cuanto a la eficacia de los 3 antirretrovirales y nivel de integrasa que tenemos disponibles, digamos, en mayor medida, todos han mostrado robustez incluso a 144 semanas, raltegravir a 240. Raltegravir tiene la posibilidad de mayor riesgo de fallo virológico, dado que la barrera es menor. Además, hay algo muy interesante, yo no lo voy a nombrar por cuestión de tiempo, pero la verdad es que se están reportando ahora fallos con raltegravir en personas que tienen virus resistente a los no análogos de nucleócido. Interesante, porque pues diríamos que porque un no análogo va a causar resistencia a un inhibidor de integrasa, pero parece que tiene que ver con que los pacientes que tienen virus resistentes a los no análogos tienen mayor replicación, tiene una capacidad replicativa mucho más alta. La información es muy poca, de hecho, los estoy comentando por un artículo de Nature, pero pues hay que esperar a ver y pues parece que solamente se iría con raltegravir, pero esta información, pues yo creo que hay que esperar más estudios que lo demuestren. Cuando las personas fallan a inhibidores de integrasa,
Otra ventaja, sobre todo con dolutegravir y bictegravir, es que se producen menos genes de resistencia, menos resistencia antirretroviral. En esta tablita que resume la publicación que les estaba mostrando, miren que hasta la mitad de los pacientes que fallan a no análogos tienen mutaciones frente a los no análogos, y eso pues lo vemos en los genotipos frecuentemente. Los inhibidores de proteasa, que son buenísimos en el sentido de que tienen una barrera muy alta, pues normalmente nosotros no tenemos resistencia cuando hay fallos con inhibidores de proteasa a la proteasa, ¿sí? Se presentan, por supuesto, sobre todo con los que se usaban anteriormente, pero digamos que el porcentaje es menor y en este estudio pues era el 0.9%. Con los inhibidores de integrasa, pues nada con dolutegravir y bictegravir, pero miren que hasta 21% en esta serie encontraron genes de resistencia a raltegravir, que de hecho hay una publicación muy reciente en Clinical Infectious Diseases que muestra que podría afectar a bictegravir eventualmente, o sea que hay que tener cuidado en cuanto a la adherencia de los pacientes a estos medicamentos. El hecho de que son un inhibidor de integrasa no quiere decir en absoluto que el paciente no tenga que ser claramente adherente. En tuberculosis, pues digamos que tanto el lineamiento de tuberculosis de febrero del año pasado como la guía nueva recomienda en primera línea Favirenz o dolutegravir. Recordemos que Favirenz es el medicamento más utilizado a nivel mundial en pacientes con tuberculosis por su gran seguridad y porque realmente interacciones con rifampicina no tienen que generen problemas, pero en los pacientes que no puedan recibir Favirenz, dolutegravir es la opción, doble dosis mientras estén tomando la rifampicina. La segunda opción sería raltegravir, que hay una publicación también de hace tal vez 2 meses en Clinical Infectious Diseases, no la tenía de hecho en la presentación, pero por tiempo no las voy a mostrar porque es mucha información para tan poco tiempo, pero ha mostrado que si tienen más de 100.000 copias los pacientes no se podría dar la dosis usual de raltegravir. Con dolutegravir, pues en comparación con Efavirenz, en esta publicación del año pasado, mostró no ser realmente inferior, son medicamentos con comportamiento similar. Más pacientes descontinuaron la terapia por Efavirenz, básicamente por los síntomas neuropsiquiátricos que conocemos, pero digamos que dolutegravir es una opción con doble dosis que es válida. Pero hay que tener en cuenta que los medicamentos antirretrovirales, lamentablemente, los más modernos, no quiere decir que sean los más perfectos o que tengan menos riesgo de complicaciones o esto. Con los inhibidores de integrasa, ahora la moda y lo que se está publicando muchísimo, pues realmente hay que ponerle mucha atención a esto, es la ganancia de peso. La ganancia de peso se ha asociado con todos los inhibidores de integrasa, bien sea con TAF, con tenofovir alafenamida, parece que con tenofovir disoproxilo no se presenta, o con abacavir, curiosamente. Estos son los estudios de una revisión de la revista Trox, basados primero en el NACORT y con otros estudios que se han realizado, en donde todo se ha demostrado a que hay ganancia de peso, sobre todo en mujeres, en los estudios de los Estados Unidos y los estudios africanos también en mujeres afroamericanas o pues de raza negra, principalmente. Y esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo en personas que tengan riesgo, pues digamos, tengan sobrepeso y puedan llegar pues al rango de obesidad. Obviamente siempre es deseable que los pacientes con infección retroviral ganen peso, porque muchos de nuestros pacientes lamentablemente cuando se diagnostican de forma tardía pueden estar en un estado de nutrición, luego ganar peso es muy bueno, pero estamos hablando en esta nueva ola, pues no tan nueva, de obesidad a nivel mundial, en donde pues también esto sería importante. De hecho, ya hay publicaciones endocrinológicas que hablan de que dolutegravir podría tener un efecto hormonal directo y sobre el ciclo de la saciedad, y eso podría estar relacionado con la ganancia de peso. Entonces, ojo con eso, hay que tenerlo en cuenta. Aquí en esta tablita de esa misma publicación, pues se comparan y se ve que con dolutegravir hay una mayor ganancia de peso que puede ser hasta de 11 kilos en mujeres y en hombres hasta de 7 kilos. Esto en una persona que ya tenga sobrepeso, pues es significativo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo hay que tener cuidado porque no sabemos todavía si esto se relaciona con aumento de riesgo cardiovascular. Los inhibidores de integrasa son famosos y es algo muy bueno porque no se han asociado con aumento de riesgo cardiovascular per se, porque sus efectos sobre los lípidos son mínimos, prácticamente nulos, pero teniendo en cuenta esto que ven ustedes en la gráfica, esta es una publicación reciente también donde comparan los diferentes antirretrovirales con ganancia de peso, pues podría haber la posibilidad por aumento del VAT, del tejido visceral adiposo, podría haber aumento del riesgo cardiovascular. Entonces
que tener ojo con eso. Miren que dolutegravir por encima de raltegravir, los no análogos están muy por abajo en cuanto a la posibilidad de ganancia de peso de los pacientes. Ahí tengo unos daticos y unos porcentajes. Otra cosa, digamos, los invito a que lean más de la parte neuropsiquiátrica porque es muy interesante también, y es si existe alguna contraindicación para usar inhibidores de integrasa en personas con enfermedades neuropsiquiátricas. Sabemos que con efavirenz claramente sí, ¿cierto? Con rilpivirina en algunos casos, sobre todo en pacientes con sintomatología muy grave, también. Con los inhibidores de integrasa, básicamente se ha hablado con dolutegravir de que podría empeorar, por ejemplo, trastornos del sueño o trastornos de ansiedad. Esta publicación, que es bien interesante porque es una serie con 21.000 pacientes, mostró que sí se pueden presentar. Los porcentajes son muy bajitos, como lo ven, 2.7% con dolutegravir en suspensión por síntomas neuropsiquiátricos. Realmente es muy bajo y si lo comparamos con efavirenz es mucho más bajo. Mientras que con el vitegravir y con raltegravir los porcentajes están por debajo del 2%. No hubo relación con género ni con el uso de abacavir o con la edad. Esto es clave porque había estudios que decían que tal vez dolutegravir con abacavir tenía mayor riesgo de síndromes neuropsiquiátricos, que de punto de vista fisiopatológico de pronto no lo entenderíamos muy bien y parece que no es así, pero tal vez hay que vigilar más porque no hay una contraindicación. Si el paciente tiene alguna de estas patologías que mencioné y va a usar inhibidor de integrasa, sobre todo dolutegravir, para hacer su seguimiento o tal vez buscar otro como raltegravir. HLA, pues sí iba a hablar sobre esto. Mónica afortunadamente ya lo mencionó. Los síntomas, recordarlos. Yo acá estoy llevando también el tiempo porque no quiero demorarme porque sé que estamos un poco corridos, pero recordemos que los síntomas de la hipersensibilidad por abacavir pueden ser muy graves y una persona puede incluso fallecer por esto. Se presenta en las primeras 6 semanas, ¿sí? Aunque hay reportes hasta 1 año, rarísimo, pero están reportados. Y básicamente se asocia como a este gran síndrome del DRESS. Entonces, el paciente hace fiebre, hace exantema, adenopatías, hace compromiso hepático y puede llevar incluso a shock, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no lo teníamos como algo obligatorio. De hecho, había publicaciones iniciales, recuerdo que es del estado de Bahía, ¿sí? En Brasil, donde no había pacientes con HLA-B1501 en la población VIH que estudiaron. Chile sí lo demostró, México lo demostró y voy a mostrar el estudio colombiano, pues rápidamente, del doctor Martínez, el doctor Millán y colaboradores, que mostraron que en Colombia sí lo hay. Había 24 pacientes en esta serie que Mónica pues mencionó que de aquí viene la recomendación de la guía. Y miren que el hecho de tener una HLA B5701 negativo da un valor predictivo positivo de 47% para desarrollar la hipersensibilidad, ¿cierto? Obviamente el valor predictivo positivo está basado en la prevalencia de la enfermedad, pero digamos eso nos orienta muchísimo, pero un valor predictivo negativo de no tener el HLA puede ser del 100%. Sí, puede ser el 100%. Hay publicaciones que dicen tal vez no sea el 100%, pero los datos en general son muy buenos y me devuelvo al estudio Ópera que mostró cómo antes del screening, arriba los casos de hipersensibilidad eran muy altos, bueno, digamos en relación a que no se pedía casi la prueba y cuando se empezó a hacer la prueba, hacer el screening, el tamizaje, mire cómo fueron disminuyendo de forma muy interesante y muy satisfactoria las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, está recomendado, aquí están los datos de Colombia, está 11% en Caldas, Mónica pues ya lo mencionó. Hay una tablita de comorbilidades, muy Doctor rápidamente Gerson, lo 2 comentaré. minutos. 2 minutos. Sí. Listo, gracias. No, ya estoy acabando. Entonces, en cuanto a comorbilidades, recordemos las recomendaciones rápidamente. Heredo cardiovascular alto por Framingham ajustado para Latinoamérica, raltegravir, doravirina, victegravir como primera opción, regímenes no recomendados, darunaritona, ¿cierto? Pues por la hiperlipidemia. En dislipidemia, cefavirenz y los inhibidores de proteasa, sobre todo el opinavir y ritonavir, no estén recomendados. El atazanavir, recordemos que es bastante seguro en dislipidemias y los inhibidores de integrasa como regímenes recomendados. En diabetes se recomiendan, ¿cierto? Los inhibidores de integrasa, pero recordemos que en dolutegravir el uso de dosis mayores a 1000 miligramos de metformina no está recomendado. Entonces habría que ver qué medicamento recibe el paciente para ver si se le puede dar dolutegravir de forma segura. Y pues el caletra, el opinavir, ritonavir ya es un medicamento, bueno, caletra ya no hay. Es un medicamento que no está recomendado por sus problemas metabólicos que ya todos conocemos. Para enfermedades neuropsiquiátricas, miren que dolutegravir no está contraindicado, efavirenz sí, es más de vigilancia. Hepatitis B, pues obviamente tenofovir es el mejor medicamento para hepatitis B en este planeta. No hay nada mejor que el tenofovir y la alternativa es entecavir, que es muy bueno, pero no tiene efecto frente al VIH.
Hepatitis C, depende de la terapia que reciba, puede ser IP o inhibidor de integrasa que no tiene ninguna interacción. Para tuberculosis, efavirenz oral o dolutegravir a doble dosis. En osteopenia y osteoporosis, recordemos que los inhibidores de proteasa combinados con tenofovir y soproxilo son la combinación con mayor toxicidad a nivel óseo. TAF tiene un efecto mucho menor, de hecho parece ser que ayuda con el tiempo a mejorar la densidad ósea por su mínimo efecto. Y pues los inhibidores de integrasa serían los mejores asociados a tenofovir, a TAF o 3-TC, como ven, con dolutegravir en los pacientes que mencionamos, pero no afectar el hígado. Para riñón también, TAF, o no usarlo, por ejemplo, usar abacavir, ¿cierto? Usar abacavir o 3-TC dolutegravir en el paciente adecuado para ello. Y con hepatotoxicidad, los inhibidores de integrasa, aunque ya también se han reportado casos de hepatotoxicidad con estos medicamentos, hay que hacerle vigilancia, pero parecen ser los medicamentos más seguros. En embarazo, y ya acabo, solamente voy a mencionar como las cositas muy puntuales que cambiaron en terapia antirretroviral o por lo menos que se actualizaron. Recordemos que los bebés no deben nacer con VIH y no deben nacer con VIH porque es algo que es completamente prevenible. Es prevenible si la mujer inicia terapia antirretroviral de inmediato, como dice la guía y como dice OMS, si llega la indetectabilidad al momento del parto, si el recién nacido recibe la profilaxis adecuada y si además se evita la lactancia materna, ¿sí? En cuanto a la recomendación, pues sabemos que las mujeres deben iniciar terapia antirretroviral lo más pronto posible. Lamentablemente hay mujeres que inician la terapia, que llegan a la consulta, perdón, en segundo trimestre, por ejemplo, hay poco tiempo para llegar a la indetectabilidad. Y los esquemas, pues ya los mencioné al inicio y ya las últimas 2 diapositivas. Entonces, uno, para mencionar que los inhibidores de integrasa dolutegravir tiene suficiente evidencia para disminuir rápidamente la carga viral, si se compara en este caso con efavirenz, que las mujeres lleguen indetectables al momento del parto. Y lo que se hablaba del efecto del tubo neural con dolutegravir por el estudio de Botswana, pues ya con esta publicación, y es la última diapositiva, con esta publicación pues se demostró que el efecto es mínimo y que es similar incluso al de la población general, o como vemos en la gráfica de la derecha, a otros antirretrovirales. Aquí lo importante, ya para despedirme, es que para decidir la terapia antirretroviral del paciente naïf debemos conocer la carga viral previa. Miren lo importante que es, 500.000, 100.000 de más, el conteo de CD4, no todos los esquemas están relacionados, tienen estudios con pacientes menores a 200 CD4, el genotipado en embarazadas que ya Mónica nos lo mencionó, el HLA, las comorbilidades, interacciones y las coinfecciones, y que lo más importante para lograr un éxito en la terapia es la intervención de un equipo multidisciplinario. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Gerson. Y muchas gracias a los 3 expositores de nuestro bloque de guía de VIH.